Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Hugo, no será mañana, no será este año. Espero, pero yo te quiero ver parado en este púlpito predicando algún día. De verdad. Yo lo creo. Y como has escuchado, como han escuchado ustedes, el poder del testimonio, el testimonio tiene poder. ¿Me entiende usted? En la vida cristiana, ah, nosotros queremos recibir. Usted está aquí en esta tarde porque usted quiere recibir de Dios. Usted quiere recibir su palabra y por supuesto quiere aprender. ¿Me entiende usted? Ese es el alimento de Dios. El problema es que cuando uno no comparte lo que recibe, se pudre. Entonces hay muchos cristianos que reciben y reciben y reciben, pero se pudren porque nunca comparten lo que tienen. ¿Me comprende usted? Y eso me hace pensar en la manera que tenemos los cristianos de observar la vida y sus consecuencias. Ciertamente, cuando uno sufre, sufre por dos cosas, nada más. Cualquiera que sea, hay dos cosas las cuales activan el sufrimiento en su vida. La primera es por su pecado y lo segundo es porque Dios quiere que usted crezca. ¿Me entiende usted? Ahora, es obvio que muchos de nosotros queremos pensar que Dios quiere que yo crezca, ¿verdad? El asunto es cómo tomamos el conflicto, cómo tomamos el sufrimiento para poder compartir con el resto lo que de alguna manera a mí me está haciendo crecer. Y es que a veces solamente son palabras, porque uno sabe en el fondo que uno peca. Y uno sabe que no es una prueba, sino es un castigo. Entonces, en el cristiano que se cree un hijo de Dios, que es un hijo de Dios, insisto, hay dos consecuencias. Somos bendecidos o somos castigados. Pero es obvio que ese castigo no se compara al castigo del infierno que tienen los incrédulos. Porque la Biblia dice que todo padre que ama a su hijo, ¿lo qué? Lo disciplina, lo corrige. Entonces, cuando nos convertimos en cristianos, que estamos andando mal en la vida y no tenemos castigos, es que posiblemente no somos hijos. ¿Me entiende usted? Es una manera bien práctica de deducir si somos hijos o no somos hijos. Porque si Satanás sigue haciendo lo que le da la gana en mí y no me pasa nada, no es porque Dios me engríe, es porque Dios no está de acuerdo conmigo. Y Satanás sí. Por eso cuando converso con creyentes que me dicen, pastor, me cuentan parte de sus circunstancias, yo le digo, ¿por qué no analizamos tu salvación? Porque probablemente no eres salvo. Y esto es lo que tenemos que ver hoy día cuando Daniel pasa por algunas circunstancias muy, muy difíciles, muy delicadas. Daniel fue uno de los pocos profetas que asistió como a 3 o 4 reyes. Uno de esos fue Nabucodonosor, pero antes de eso fue el rey Darío de Persia. Ahora, la historia de Daniel es fascinante. A Daniel se le conoce como profeta, como estadista, y los escritos de Daniel son tremendos. En el mundo se ha comparado a Nostradamus con Daniel. Y es bastante curioso porque Nostradamus es un hombre que profetizó, todas sus profecías son en base a Daniel. El que sabe y conoce la Biblia sabe que Nostradamus leyó a Daniel, porque las profecías de Nostradamus son las profecías de Daniel. Y Nostradamus no fue antes que Daniel. No fue antes, ¿me entiende usted? Así que cuidado que hay una copia ahí. Ahora, por otra parte, Nostradamus obviamente es un agente del diablo y la gente toma en serio sus profecías. Pero las profecías de Daniel son las que nosotros debemos entender y respetar. En ese sentido, el hombre que Dios quiere tiene integridad en su fe. Y vamos a explicar un poquito a qué me refiero con integridad en la fe.
¿Me comprende usted? Daniel capítulo 6, versículos 23. Yo lo voy a leer si aparece en la pantalla bien. Dice así. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. En árabe, ser íntegro significa que es una persona que no lleva el cuchillo en su espalda. Eso es ser íntegro, ¿no? ¿Entiende lo que quiero decir? ¿No? O sea, en árabe, los árabes piensan así. Una persona íntegra no lleva el cuchillo en la espalda. Es una persona que no es un traicionero. Y digo en árabe porque obviamente estas cosas se gestan, estos eventos se gestan en una cultura que no es totalmente judía, porque los judíos estaban pasando sus 400 años allí bajo el imperio babilónico, ¿me entiende usted? Entonces, Santiago capítulo 2, versículos 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí es donde llega el colmo de la inteligencia. Y llámese colmo, quiere decir, ahí está el tope de la inteligencia. Cuando uno testifica, cuando uno habla, cuando uno predica, cuando uno enseña, hay personas que dicen, yo no entiendo. Bueno, las cosas de Dios se entienden espiritualmente, pero hay cosas que de acuerdo a la lingüística que nosotros tenemos en el español o el castellano son muy fáciles de entender. Sin embargo, hay personas que no entienden. Y personas que no entienden, pero sí les gusta estar en la iglesia, les gusta compartir con los hermanos, se sienten parte de uno porque dicen que tienen fe. Y porque estoy completamente seguro que tienen fe. El problema es que no entienden la salvación. Pastor, ¿puede una persona tener fe y no entender la salvación? Sí. ¿Puede una persona tener fe y no entender la salvación? En ese sentido, una persona puede tener fe, pero no tiene obras. Porque la fe venida de la salvación obra. La fe que viene, que tiene como base la salvación, se multiplica. La fe que no tiene como base la salvación es indiferente. Yo y mi Dios estamos contentos, no me importa el resto si se da al infierno o no. Y por eso las iglesias no crecen. Porque la mayor parte de personas creen que son salvos porque tienen fe, pero no creen que Jesucristo es su Salvador. Pastor, ¿qué quiere decir? Quiero decir eso. Vamos a ver un poquito qué pasa con Daniel, ¿no? Y qué cosa es integridad en la fe, ¿ok? Ahora, como dije, recuerden que Daniel está bajo el reinado del rey Darío de Persia. Ahora, déjeme decirle que en este tiempo de Darío y Nabucodonosor fue el más grande. Darío había entrado a robar los utensilios de la casa del Señor. Ellos saquearon el lugar santísimo, se llevaron los utensilios del Señor. Darío estaba en falta, pero ellos eran paganos, hacían lo que hacían. Y ellos se robaron muchachos, se robaron personas y los criaban como criar borreguitos o puerquitos, y los criaban porque sabían que estos muchachos, esta gente era inteligente. Los judíos siempre se hicieron destacar porque eran inteligentes. Pero cuando ellos efectuaban su castigo, ¿usted sabe el castigo que ellos hacían? Ellos descuartizaban públicamente a la persona viva. Y otro de los castigos era meterlos al horno ardiendo. Y otro de los castigos era tirarlos al foso de los leones. Esos eran los castigos que usualmente se hacían todos los días. Esa es la parte de la cultura babilónica o la cultura persa. Daniel capítulo 6, versículo 25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada, dice Darío, de parte mía es puesta esta ordenanza, dice, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel.
Ahora, estoy comenzando por el final, por si acaso. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo, y en la tierra Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Lo dice un incrédulo. Lo dice un incrédulo, y si tú te das cuenta, Nabucodonosor dice lo mismo, en otras palabras, pero dice lo mismo. O sea, ¿cuál era el impacto de Daniel? ¿Cuál era el testimonio de Daniel? Que estos reyes, gobernantes del mundo conocido entonces, tenían que entender el poder de Dios. Entonces, en la mente de un árabe, ¿no? Un oriental, entonces, tener integridad en su fe es como en su escritura. Por ejemplo, en la escritura en hebreo hay una palabra que dice aramás, que quiere decir tener integridad en su fe. Pero esa palabra no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Lo que quiere decir que tener integridad en su fe es creer sin dudar, tener lealtad en su fe, tener firmeza en su creencia y tener la certeza de sus acciones. Eso es creer. Lo repito, creer sin dudar, lealtad en su fe, firmeza en su creencia, certeza en sus acciones. Si usted le preguntara en este momento algo que tenga que ver con su fe o con su salvación, ¿cuál sería su respuesta? ¿Lo pensaría? ¿Lo pensaría? ¿Dudaría? ¿En qué está basada su respuesta? Entonces, aprender a confiar en Dios en situaciones difíciles es lo que nos enseña Daniel. Y para confiar en Dios en situaciones difíciles, tienes que ser íntegro en tu fe, que quiere decir, otra vez, creer sin dudar, lealtad a Dios, firmeza en tu creencia, certeza en tus acciones. No hay otra cosa. Y es que algunas personas piensan que Dios es enteramente un tonto misericordioso. Que si de pronto yo algo o fallo o esto, Dios me va a entender porque después me tiene que perdonar. Y ese es el gran error de las personas, de los creyentes. Aunque nosotros tenemos un perdón sempiterno eterno, es el perdón que nos otorgó Dios al confiar en Jesucristo en la cruz, borra mis pecados pasados, presentes y futuros, pero no borra sus consecuencias, ¿me entiende usted? Y ahí está el problema. Entonces Dios me demanda que si yo digo que he creído, entonces lo demuestre. ¿Me comprende usted? Y ese es el problema del no crecimiento de muchas personas. Ese es el problema del no tomar acciones en cuanto a las acciones que Dios tomó sobre mí. Porque la verdad no creo. Tengo fe, pero no creo. Porque tengo mi pequeña duda. Y eso hace que te pudras, porque recibes y recibes y recibes y no puedes compartir lo que no sientes. ¿Me entiendes? Entonces, claridad en su fe. ¿Qué cosa quiere decir? El hombre que Dios quiere, el hombre que Dios desea, tiene claridad en su fe. Daniel capítulo 2, versículos 16 al 20. Vamos a ver la trama de la historia aquí, que dice: Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ahora, ¿qué pasó? Este era ya el segundo año del reinado ahora del rey Nabucodonosor.
y tuvo sueños. Daniel capítulo 1, capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Daniel tuvo sueño, y el rey tuvo sueños y él se perturbó en su espíritu. Entonces él pidió que alguien le revelase los sueños. Y los sátrapas, o sea, los adivinos, estaban ¿cómo se dice?, confrontados a que le revelasen el sueño del rey. Y por supuesto, si no se lo revelasen, se moría. Y se morían, como les dije. ¿Los tiraban a dónde? Los tiraban al foso de los leones, los descuartizaban en ese momento, o los quemaban vivos. Entonces, nadie quería decir, yo te interpreto el sueño. Entonces el rey comenzó a demandar, es decir, comenzó a pedir que vinieran. Pero si tú te das cuenta, en el capítulo 2, versículos 16 y 20, acá encontramos a Daniel, porque alguien le dice al rey, allá por allá hay unos jovencitos, unos judíos. Unos de esos dicen que sabe de sueños. Y obviamente esos no querían morir tampoco. Esos estaban cuidándose delante. Usted conoce la historia de Daniel, que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Se acuerda usted? Desde aquí ya vemos su integridad, ¿verdad? Pero ahora Daniel es puesto a prueba porque él tiene que responder delante del rey. Es como usted. Llegará un momento en la historia de su vida, mañana, pasado mañana, o ya hubo, cuando alguien le demande la razón de su fe y usted tiene la oportunidad de decir si cree o se calla. Acá entre nos, ¿cuántas veces se ha callado? ¿Cuántas veces se ha tragado la lengua? ¿Cuántas veces no ha podido decir soy cristiano? Porque su testimonio no lo acompaña. Entonces, aquí, si usted mira el pasaje que leímos de Daniel 2, 16 al 20, acá mire, escuchen hermanos, no es fácil ser íntegro en la fe. No es que Daniel fue un hombre sobrenatural y de pronto dijo, ya tengo el poder, soy íntegro en la fe, Dios me ama, yo escribo, la gente me... No, esa no es la vida. Daniel era un hombre como tú y como yo. La diferencia es que era un hombre que trataba de vivir una vida en relación a Dios. Entonces, si usted mira, lo que dice allí es que Daniel, primero que nada, ora. O sea, para que él pueda tener integridad en sus respuestas, él ora. Y no solamente ora, compromete a sus amigos. Y les dice, me lo voy a volver a leer, dice, luego Daniel se fue a su casa, Daniel 2, 1, 16 al 20, se fue a su casa e hizo saber lo que le había pasado. Oye, Ananías, Misael, el rey me ha llamado. ¿Y qué dirían los otros? Ya nos fregamos. ¿Ya nos quemamos? ¿O somos comida de león? ¿O nos van a descuartizar allá afuera? ¿No? Entonces Daniel dice, para que pidiesen misericordias del Dios. Oigan, amigos, el rey me ha llamado para que ustedes pidan misericordias de Dios. Y yo me imagino que los amigos dirán, Daniel te ha llamado a ti, ¿por qué tenemos que pedir nosotros misericordia de Dios? Daniel demandaba una respuesta íntegra, Dios demandaba una respuesta íntegra de ellos, ¿verdad? ¿No? Entonces hay un misterio que nadie puede resolver. ¿Qué hace usted cuando tiene algo que usted no puede resolver? ¿Qué hace? ¿Llora? ¿Grita? ¿Se deprime? Mejor se entierra vivo, ¿verdad? Claro, eso es lo que dice pues, ¿no? Dice, entonces Daniel dice, para que pidiesen misericordias del cielo sobre este misterio. Oraron. Entonces el secreto, después que oraron, el secreto se reveló. Ahora, para Daniel era mucho más fácil ser íntegro en sus respuestas. Lo que te estoy diciendo es esto, que Dios va a comprobarte algo para que tú estés seguro de lo que vas a hacer. Pastor, pero ¿esto es fe? Sí, eso es fe.
Eso es fe, porque Dios hace cosas maravillosas y sorprendentes, solamente que uno no las nota, solamente que uno no se da cuenta. ¿Sabes tú de cuántas veces te has salvado de morir? Les aseguro que muchos de nosotros ni las hemos contado. Muchas veces. Entonces, Dios siempre está haciendo milagros y nosotros no nos damos cuenta. ¿Me comprendes? Entonces, pero en este caso, como había este conflicto, esta enredadera en donde Daniel tenía que presentar una respuesta ante el rey, y si no lo hacía lo mataban, a él y a sus amigos, Daniel dice, ok, no me es tan fácil decir al rey, ok, ya, esto pasa, ¿no? Vamos a orar. Y los compromete a sus amigos. Y ellos piden misericordias del cielo. Ahora, ¿por qué piden misericordias del cielo? Eso es algo que hay que entender, ¿no? ¿Por qué? Dice, y Daniel, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo que bendijo Daniel al Dios del cielo. Ok, por eso pide misericordia del cielo. Cuando tú oras, ¿a quién te diriges? A Dios. ¿Y Dios dónde está? Sí, en todas partes, pero técnicamente decimos que está en el cielo, ¿verdad? Entonces, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios. Ahora, quiero que entienda que Daniel tenía un concepto maravilloso de Dios. Espero que este sea su concepto. Se le voy a regalar este versículo para que lo ponga en el centro de su corazón como Daniel lo puso, porque Daniel lo escribió, dice, Daniel 2:21, dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, la base de la respuesta de Daniel no estaba en que él era un hombre íntegro. La base de la respuesta de Daniel estaba en el poder de Dios. Que Dios es poderoso para quitar los reyes o para poner los reyes o para cambiar la situación si Él quiere. Ese era el pensamiento de Daniel. O sea, para Daniel no había un conflicto que Dios no pueda resolver. ¿Para usted? Ya. Muchos, ahorita que dije así, se han levantado así cartelitos que dicen, yo no soy Daniel. Entonces, porque Daniel tenía un concepto tremendo de Dios. Daniel tenía esta idea que Dios es sempiterno, Él pone y saca reyes. Daniel capítulo 1, versículos 8 y 9 dice, y Daniel, ¿recuerda lo que pasó? Y Daniel propuso no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Sabe cuál era el participio de Daniel? O sea, el principio de Daniel. Daniel decía esto, ve, ok, Señor, yo te conozco, y como te conozco, Señor, yo voy a actuar de acuerdo a lo que creo que tú quieres que haga. Por lo tanto, toda esta comida que han traído, ellos hacían una tremenda exhibición de cultos donde adoraban a Baal, a otros dioses. Entonces, y toda esta comida ya estaba contaminada. En sí la comida es comida, ¿me entiende usted? No le hace, pero el problema era toda la parafernalia que había para ingerir esto, ¿me entiende usted? Entonces Daniel decía, yo no me voy a contaminar con todo eso. No me voy a contaminar con toda esa actuación, con toda esa situación, por lo tanto decido no comer la comida del rey. Aspenaz, él estaba angustiado y decía, ¿qué voy a hacer si no comes? Me van a matar. Pero como tú miras la historia dice que después de unos días estos 4 hombres eran más hermosos que todos. Ahora, obviamente los vegetarianos han sacado fuera del contexto y dicen que ellos comían verduras solamente. Cuidado, no era así. Nomás para explicarles, ¿ok? Entonces, lo que estoy tratando de decir es esto.
Para muchas personas es así, ve. Dios, tú hazlo primero y yo te sigo. No, para Dios no es así. Tú me crees, hazlo. Yo lo voy a atestiguar. O sea, ¿quién mejor que firmar por ti? ¿Qué mejor garante cuando Dios te garantiza? ¿Qué mejor, me entiendes tú? ¿Qué mejor garante? Entonces, Romano, y ahí es donde aparece la idea de Romanos 12, 1, 2. Yo no sé si Pablo leyó este versículo, pero donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hermanos, en cualquier situación, la voluntad de Dios está presente. Y la voluntad de Dios es buena. Ay, pero pastor, yo no creo que sea la voluntad de Dios que el niño de este señor muera. Un caso de un señor que estaba desesperado, creyente él. Estaba su hijo de 2 años, estaba grave. Y todos los doctores, los médicos decían: este niño no va a vivir. Y el hombre desesperado, y el pastor y toda la gente le aconsejaba y le decía: hermano, esto va a pasar. No, y él se rebelaba, decía no. Y él venía, le agarraba, clamaba al Señor, se arrodillaba: Señor, no te lleves a mi hijo. No. Y el niño se sanó. El niño se sanó. Tremendo, ¿verdad? El problema no era el niño, el problema era el padre. Porque el padre nunca lo corrigió. Nunca le enseñó. 17 años, el niño era un tremendo forajido. Cumplió los 18, lo agarraron y lo condenaron a la silla eléctrica. Por haber sido homicida, etcétera, etcétera, etcétera. Violador. Era un canijo, como dicen. Y el padre, estando en la silla eléctrica, el padre dice: yo me acuerdo cuando tenía 2 años lo hubiera dejado ir. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Y cuando queremos hacer nuestra voluntad, las cosas salen mal. Y claro, siempre le atribuimos a Dios. Créame, y no voy a decir una burrada, pero el diablo también sana. Y lo hace justamente para que tú dejes de creer en el Señor, haciéndote pensar que estás creyendo en el Señor. Entonces, el hombre que Dios quiere tiene lealtad en su fe. ¿Ok? Daniel fue fiel a sus principios, y por eso el proceder de Daniel era completamente transparente. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esta parte es bien sencilla. Ya Daniel era famoso. Ya los sátrapas, que eran una suerte de agoreros, adivinos, ya le tenían cólera. Y ellos se habían confabulado con los principales generales y todo lo demás. Y ellos hicieron firmar al rey un edicto. Porque la idea era que el rey era el Dios. Entonces convencieron al rey que cualquier persona que se arrodilla ante otro Dios debería ser echado al foso de los leones. Y el rey se dejó impresionar y contento se agarró y firmó el edicto, porque él era el único Dios en ese lugar. ¿Y ustedes creen que Daniel no sabía que el rey había firmado ese edicto? Sí sabía. Y por eso dice: y cuando Daniel supo del edicto, es decir, a sabiendas. ¿Por qué? Porque él tenía 2 opciones. O le tenía lealtad a Dios, o le tenía miedo al rey. ¿Qué prefirió? Tener lealtad a Dios. Pero ¿cómo puedes tener lealtad a alguien que no veo? Sí, pero pues, habían habido tantas cosas que Dios y Daniel habían experimentado. Y yo te hago pensar en ti, en tu vida. ¿Cuántas cosas has experimentado con Dios?
Una de mis experiencias con Dios es que cuando este lugar está vacío, yo abro la puerta y yo creo que el que me va a abrazar es Dios. Cuando entro acá al templo, muchas veces vengo acá y paso mi tiempo acá en el templo, yo estoy completamente seguro que Dios me está abrazando y compartiendo conmigo. Ahora, pastor, ¿te lo imaginas? No, yo lo vivo. Yo lo vivo, es mi experiencia. Claro, no lo tengo que decir a todo el mundo, pero es mi experiencia. Entonces, Daniel fue fiel en todos sus principios, ¿verdad? Entonces, por eso es que él llega a su recámara y dice, voy a continuar haciendo lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo? Abría sus ventanas y se arrodillaba 3 veces al día, mañana, tarde y noche, a orar a su Dios. O sea, él no cambió para nada. Sus principios estaban establecidos, él estaba fuerte, sus raíces eran tremendas, él no cambió para nada. Por eso a Dios le encanta el hombre leal. También Daniel tenía una firmeza en lo que creía, ¿no? Y como dice Daniel capítulo 6, versículos 10 al 16, dice, cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara, le daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y el rey no pudo, el rey tenía una relación especial con Daniel. El rey lo quería a Daniel, pero el rey había sido puesto en una trampa. Y el rey sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, era malo. Pero el rey también tenía que ser fiel a su escritura, porque era el rey y el Dios. Entonces lo trajo a Daniel y dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te libre. Yo me acuerdo de esta expresión perfecto. Cuando en una de las cirugías que tuve, el asunto de mi accidente tuvo muchos efectos. Uno de esos efectos fue que mi cuerpo fue... ¿Usted ha visto cuando una botella de plástico uno la toma y la ajusta? ¿No? Así fue mi cuerpo, ajustado por el alambre. Así fue mi cuerpo, bien ajustado. No se me quebraron las costillas, se me malogró la columna, pero sí mi corazón tuvo un soplo. O sea, entonces mi corazón no podía tener fuerza de sangre, bombeaba demasiado y me podía morir en cualquier momento. Y ese era el problema por el cual estaban esperando que me muera, pero pues hierba mala nunca muere. Entonces, cuando me van a operar la pierna, esta era la tercera operación, me van a operar la pierna, yo todavía estaba en el hospital, en emergencia, yo me acuerdo muy claro de que el anestesista tenía cuidado conmigo y le ordena a la anestesióloga, una enfermera, que me pongan anestesia raquídea, ¿no? Que solamente tenía que ver de la parte de la mitad para acá. ¿Me entiende usted? La anestesia, ese se llama pentotal. La anestesia que viene aquí, obviamente, trabaja en toda esta parte. Entonces no podía trabajar en esta parte porque mi corazón iba a reventar. Así que me ponen una pentotal, pero al ponerme la pentotal, la persona que me estaba sosteniendo, me le caí, o sea, me caí a la misma camilla y no me la pudo poner bien. Menos mal que la aguja no se partió, pero lo que me pusieron fue la mitad de la anestesia, la mitad. La enfermera dijo, uy, no le hemos puesto todo. Entonces conversó con la otra y dijo, ya es suficiente. Yo estaba bien despierto, ¿no? Y obviamente así me fue a la cirugía. Eso quiere decir, mi cirugía comenzó a las 7 de la mañana. Eran las 11:30 de la mañana. Yo tenía el reloj hacia el frente. Al frente había una inscripción que decía, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa inscripción decía, ¿por qué estaba ahí? No sé. Pero lo cierto es que todo el hospital, o por lo menos toda esa zona,
de traumatología sabía que yo era creyente. Y sabían que yo era creyente porque los 15 días que había pasado, un montón de gente me iba a ver, pastores, personas, muchos me iban a ver, la gente cantaba, etcétera, etcétera, mucha gente recibía a Cristo. Entonces, yo era un espectáculo pequeño ahí. Entonces, cuando dieron las 11:30, todavía no me habían puesto el clavo de cunche. ¿Sabe qué es un clavo de cunche? Un clavo de cunche es una cosa de fierro, de hierro, acero quirúrgico, como un clavo grande, el cual te lo meten por el medio del tuétano. El hueso es fofo, ¿no? Entonces empiezan a clavar por el tuétano. Mi quebradura, yo tenía 3. Una ya se había sanado. ¿Cómo? Nadie sabe. Pero esta de acá estaba rota. Entonces tenían que pasarme la cosa esta, el clavo, meterlo por acá, por este lado. Yo tengo una cirugía acá y tenían que meterlo para que agarre acá en este lado, porque acá no me podían enyesar, ¿me entiende usted? El problema es que a las 11:30 yo empiezo a sentir algo caliente en mi pierna y era la sangre. Entonces el anestesiólogo agarra y me hace con una aguja y yo sentí la aguja. Y le dijo al doctor que me estaba operando, le dijo, tenemos problemas, sí, está sintiendo dolor. Entonces el doctor que me estaba operando dijo, ponle más anestesia. Él dijo, no puedo, está en su tope. Entonces el que me estaba operando se llenó de pánico. Era un médico internista, pero se llenó de pánico y no sabía qué hacer. Así que uno de los médicos viejitos, era el supervisor, el hombre allí, bien viejito, agarra y me mira y me dice, dicen que tú eres cristiano, pídele a tu Dios que te ayude. Exactamente lo que dijo acá. Entonces comenzó a clavar por el medio de mí. Ya me habían pasado taladro y todas esas cosas, yo era una ferretería. Y comenzó a clavar y hasta ahora siento el sonido del clavo ingresando en mi pierna y me escarapela el cuerpo. Y clavaba y yo quería salir y correr. Y era desesperante. Y lo único que veía era ese reloj que decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta que hubo algo que calmó mi corazón, que me dijo, Jesucristo pasó más de lo que tú estás pasando. ¿Quién eres tú? Y eso me calmó. Yo creo que estuve horas, pero la verdad fueron minutos porque todo tenía que hacerlo rápido. Y cuando ya pensaba que todo estaba bien, entre comillas bien, me llevaron a la sala de recuperación de cuidados intensivos. Le habían dicho a mi familia que se despida de mí. Entonces yo comencé a tener frío y todavía me acuerdo que la misma enfermera que tuvo el problema con la anestesia me miró, me abrazó, me tapó, me dijo no puedo verte sufrir y me puso una parte de anestesia para que calmara el dolor y eso me voló el corazón. No me lo reventó, sencillamente estaba muriendo. Fue peor. Pero como yo era joven, tenía 21 años y fuerte, etcétera, etcétera, bueno, ¿cómo salir? No sé. Pero son esos momentos cuando tú te vas y empiezas a mirar todas las cosas desde arriba. Y son esos momentos en donde lo que te queda es gozarte en el Señor. Lo que te queda es tener algo que perdóneme por hablar de experiencias, yo no soy mucho de hablar de mis experiencias, tengo mucho cuidado con eso porque sé que para todos no es igual, pero es una paz, es una relación absoluta, porque alguien te cuida, alguien que no eres tú te cuida, ¿me entiendes tú? Entonces, Daniel capítulo 6, versículo 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel
sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. A Daniel, no a sus amigos, lo metieron en el foso para que los leones se lo coman. Menos mal que ese día Dios obró y los leones tuvieron indigestión. Daniel no era provocativo. Algo le decía a los leones que si te lo comes te vas a envenenar. Ahora, yo no sé, pero si Dios quiere hablar con los leones y habla con quien quiere, porque Él es Dios. Pero lo cierto es que los leones no se lo comieron. Y toda la gente esperaba desesperadamente de que Daniel saliera en pedacitos, los sátrapas, los enemigos de Daniel. Así como son tus enemigos. Tus enemigos, a tus enemigos les da gusto que tú te perturbes. A tus enemigos les da gusto que tú entres en conflictos. A tus enemigos les da gusto cuando estás metido en un callejón sin salida. Ellos no quieren ver que tú sales, ellos quieren ver que tú te desesperas. Ellos quieren ver que tú niegas tus principios. Daniel fue metido allí por sus principios. Pero aún los enemigos de nosotros quieren ver que nosotros hacemos que nuestra vida haya sido una mentira. ¿Recuerdas cuando aceptaste a Cristo? ¿Recuerdas cuando tuviste esta relación personal con Él? ¿Recuerdas cuando Dios te bendijo de alguna manera y tú honraste y gozaste y dijiste, Señor, nunca te voy a fallar? ¿Y recuerdas qué pasó después? Yo siempre le he dicho al Señor, te agradezco por haber borrado mis pecados. Quisiera que borres mi mente, pero solamente Él tiene poder para borrar pecados, yo no. Por lo tanto, cuando vienen los pecados que cometí a mi mente, solamente puedo cerrar mis ojos y decir, Señor, gracias por tu gracia. Porque tu gracia es suficiente. Daniel capítulo 6, versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? En su Dios. Ninguna lesión se halló sobre él. La Escritura dice, porque había confiado en porque había confiado. ¿Cuántos pueden decir que Dios te salvó, te restauró, te volvió a hacer porque tú has confiado en Él? Y dice, versículo 94, y dio orden, escuchen, el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Y fueron echados en el foso de los leones ellos. Y es interesante, ¿verdad? Porque la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. No necesitas vengarte, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Mire, el problema es esto, que a veces uno no entiende que cuando uno hace daño, en fin, pues si yo hago daño y a mí me pasa algo, pues bien merecido lo tengo, ¿verdad? Pero como mi pensamiento es tan chiquito, mi mente es tan chiquita como un frijol, entonces estoy atiburrado, estoy atorado de pensamientos, mi religión, mi vida, mis cosas, las cosas que yo he aprendido, la tradición de mis padres. Cuando usted empieza a esa cosa es porque Satanás empieza a nublar su mente hacia el pasado. Porque a Satanás le interesa que tú sigas metido en la prisión de tu pasado. El problema es que cuando tú comprometes tu integridad, es decir, haces daño, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Dice, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Hasta aquí está bien, ¿verdad? Y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres. ¿Pero qué culpa tienen ellos, Señor? Sus hijos y sus mujeres. 2 palabras. No era uno los que habían acusado a Daniel, era un montón. Era un montón. Había un banquete para los leones ahí. Sus hijos, pero mi hijo es inocente, mi mujer es inocente. Sí, pero ellos fueron echados al foso de los leones. Ay,
Pastor, Dios es un Dios misericordioso. Sí, pero en este caso no. En este caso Dios es un Dios justiciero. Por eso te voy a recomendar una cosa. Cuando te pase por la mente vengarte, será mejor que pienses en tus hijos, en tu esposo o en tu esposa. Porque el día en que Dios se dé cuenta que tú estás haciendo mal, te la va a cobrar. Pero no te la va a cobrar a ti solamente, sino a tus hijos y a tu esposa o a tu esposo. Entonces, ¿por eso me pasa lo que me pasa? Sí. ¿Has escuchado lo que te he dicho? ¿Por eso me pasa lo que me pasa? Sí. Por eso todavía no puedes salir de tu maldición. Porque todavía tienes una patita en el pasado y otra patita en el presente, tratando de hacer pensar a Dios que tienes fe y eres íntegro, pero no quieres dejar tu pasado. Porque la verdad no quieres comprometerte con Dios completamente. Sigo leyendo. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Estoy leyendo lo que leí al principio. Que en todo el dominio de mi reino todos tomen y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Tremendo, ¿verdad? Pastor, ahora entiendo que no fue que solamente Daniel agarró, se presentó y dijo, ya yo contesto y ya Dios me salva. No, mire todo lo que pasó el hombre. Todo lo que pasó el hombre. Todo lo que pasó para que este rey pueda decir, pueda testificar del Dios de Daniel. A veces te pasa lo que te pasa solamente para que tú des testimonio de Dios. Ay, pero pastor, no estoy preparado. Dice la Biblia, si tú te callas no te preocupes, las piedras van a hablar por ti. Lo que te estoy diciendo es que Dios te va a hacer hablar porque vas a hablar. Pero Dios quisiera que tú hables con conocimiento, con entendimiento, que tú seas una persona que tenga certeza en tus acciones, porque tu certeza no depende de ti, sino de lo que Dios hace en ti, hará en ti y ha hecho en ti. Que Dios quiere que tú tengas firmeza en tu creencia, es decir, que no te muevas, ¿me entiendes tú? Que no te muevas, que seas estable. Nunca podrás tener firmeza si tu fe en el Señor está puesta en duda. ¿Entiendes tú? Si yo sí creo que creo, pero no estoy seguro de esto, por lo tanto no me comprometo. Eso es una tremenda tontería. Y por eso te pasa lo que te pasa, pero todavía no has aprendido. Dios quiere que tengas lealtad. ¿Sabes qué es lealtad? ¿Sabes qué es lealtad? ¿Sabes qué es lealtad? Lealtad es no abandonar. Lealtad es no abandonar. Lealtad es no acuchillar. Eso es lealtad. Lealtad es no traicionar. Eso es lealtad. Entonces, con esto que te he dicho, yo espero que tú, justo estoy terminando, yo espero que tú hagas una retrospección en tu vida. O sea, mires hacia atrás y que razones acerca de aquellas cosas en las cuales te has equivocado y has creído que estás bien. Y que razones acerca de aquellas cosas que te están sucediendo en este momento y descubras si son porque eres una tremenda persona que anda en una tremenda relación con Dios o porque te falta tener una relación con Dios en la cual Dios te está invitando a establecerla. Porque si tu relación con Dios tiene como base la duda, te voy a decir que el psiquiatra va a ser tu próximo lugar de destino. La fe no te va a salvar. Y por eso que dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, las obras como consecuencia de tu fe
tienen que tener la base de la certeza de tu creencia, de la lealtad y de la claridad en tu fe hacia Dios que te salvó. Así que en este momento yo te voy a hacer pensar. Yo no voy a invitar a nadie que venga aquí adelante esta noche. Yo solamente te voy a hacer pensar, pero antes de irme yo por esa puerta, antes que me vaya, quiero que te acerques a mí y me digas o me mires. Quiero saber si hay un cambio en tu vida. Y si tú has decidido en esta noche dejar todo y decir, pastor, me bautizo. Ese fue el asunto de Arturo el otro día. Pastor, me bautizo, perfecto. O pastor, estoy seguro de tomar el siguiente paso. Quiero crecer en mi fe. O pastor, quiero aceptar a Cristo. Pastor, quiero desecharme de todos mis prejuicios del pasado y quiero tener una fe inamovible en el Dios sempiterno que acabo de ver en el libro de Daniel. Es el mismo Dios que hay hoy día. No cambia. Entonces te voy a pedir que me lo hagas saber, porque tengo la obligación de orar por ti. Porque tengo el derecho de orar por ti. Porque tengo el deber de orar por ti. Porque si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Así que cierra tus ojos donde estás. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Quiero que ahí donde está usted cierre sus ojos y se ponga a pensar en su relación con usted. Primero en su relación con usted mismo. Y ahora que usted, después de haber escuchado esto, establece que su relación con usted mismo también está mal, ahora piensa en cuán mal está su relación con Dios. Y decídase establecer su relación con Dios. Y ahí donde está, arrepiéntase de aquello que no está bien en su vida. Y ahora que está en este proceso, decida ser íntegro en su fe. Dios no quiere una fe adulterada, quiere una fe genuina. No te preocupes por el efecto de tu fe. Como has visto el video, Dios se va a encargar de trabajar. Ahorita preocúpate por ti, porque tú estás en peligro. Ahora, cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Si hay alguien que está tomando una decisión, solamente quiero ver su mano levantada y quiero orar por usted. Gracias, Señor, ahí atrás. Gracias, señora. Gracias, Señor. Gracias. Ahora voy a orar. Padre Celestial, yo te agradezco en el nombre de Jesús por las manos levantadas. Te agradezco por las decisiones tomadas. Te agradezco porque tú eres un Dios inamovible. Te agradezco porque eres el mismo Dios que trabajó en la vida de Daniel y te has dignado ponerte a nuestra disposición para que nosotros podamos tener esta experiencia contigo. Gracias porque nos abrazas sin merecerlo. Gracias porque nos amas, Señor, cuando muchas veces nosotros no te amamos. Gracias, Señor. Oramos a ti. Oramos que nos ayudes. Oramos que nos ayudes a conocerte más y mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, Cris. La primera canción, por favor. Creo que fue la segunda, la tercera. Santo, Santo. Está en inglés y en español. Quiero que esta canción, quiero que la cantes. O sea, mira la letra y porque la esencia de todo el mensaje